la historia. Célebre por ser el autor del aforismo «Conocerte a ti mismo es el comienzo de toda sabiduría», Aristóteles nace en el año 384 a.C. y muere en el año 322 a.C. Nacido en Estágira, Calcídica, en la región noreste de la Grecia moderna, Aristóteles era hijo de un médico de la familia real de Macedonia y fue educado como miembro de la aristocracia. A los 17 años fue enviado a la Academia de Platón en Atenas, donde pasó casi 20 años como estudiante y profesor. A la muerte de Platón, Aristóteles se marchó de Atenas a Jonia, donde pasó varios años estudiando la fauna de la zona. Después fue nombrado tutor en la corte macedonia, donde enseñó al joven Alejandro Magno y continuó sus estudios. En el 335 a.C. regresó a Atenas animado por Alejandro y fundó el Liceo, una escuela que rivalizaba con la de Platón. Fue aquí donde realizó la mayor parte de sus escritos y formalizó sus ideas. Tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., estallaron en Atenas los ánimos antimacedonios y Aristóteles huyó a Calcis, en la isla de Eubea, donde murió al año siguiente. En contexto. En el año 399 a.C., Sócrates sostiene que la virtud es sabiduría. Hacia el 380 a.C., Platón presenta su teoría de las formas en su diálogo socrático La República. El pensador. El descanso de la enseñanza dio a Aristóteles la oportunidad de satisfacer su pasión por el estudio de la vida salvaje, lo que intensificó su sentimiento de que la teoría de las formas de Platón era errónea. Se dio cuenta de que era simplemente innecesario suponer que existe un reino hipotético de las formas cuando la realidad de las cosas ya puede verse aquí en la Tierra, inherente a las cosas cotidianas. Lo que Aristóteles aprendió estudiando el mundo natural fue que, observando las características de cada ejemplar de planta o animal que encontraba, podía hacerse una idea completa de qué era lo que lo distinguía de otras plantas o animales y deducir qué es lo que hace ser lo que es. Aristóteles cree que las cosas del mundo material no son copias imperfectas de alguna forma ideal de sí mismas, sino que la forma esencial de una cosa es realmente inherente a cada instancia de esa cosa. Para Aristóteles, todo lo que existe en el mundo se explica por 4 causas que explican plenamente la existencia de una cosa. Estas 4 causas son la causa material o de qué está hecha una cosa, la causa formal o la disposición o forma de una cosa, la causa eficiente o cómo se produce una cosa, y la causa final o la función o finalidad de una cosa. Y es este último tipo de causa, la causa final, la que se relaciona con la ética, un tema que para Aristóteles no está separado de la ciencia, sino que es más bien una extensión lógica de la biología. Aristóteles vio un patrón en su forma de pensar consistente en 3 proposiciones, donde 2 de ellas son premisas y la otra es una conclusión. El silogismo, como se conoce a esta forma de razonamiento, es el primer sistema formal de lógica jamás ideado y siguió siendo el modelo básico de la lógica hasta el siglo XIX. El alcance de las ideas de Aristóteles y el revolucionario modo en que revoca la teoría de las formas de Platón deberían haber garantizado que su filosofía tuviera un impacto mucho mayor del que tuvo en vida. Pero Aristóteles vivió al final de una era. Alejandro Magno murió poco antes que él, y así comenzó el periodo helenístico de la historia griega que vio declinar la influencia de Atenas. Sin embargo, en los últimos tiempos ha renacido el interés por Aristóteles y se ha revalorizado su importancia. Su ética, en particular, ha resultado muy atractiva para los filósofos modernos que han visto en su definición funcional del bien una clave para entender la forma en que utilizamos el lenguaje ético. El legado. En el siglo IX de nuestra era, los escritos de Aristóteles se traducen al árabe. En el siglo XIII aparecen traducciones de las obras de Aristóteles al latín.
En 1690, John Locke funda una escuela de empirismo británica. En 1735, el zoólogo Carlos Linneo sienta las bases de la taxonomía moderna en Systema Naturae, basado en el sistema de clasificación biológica de Aristóteles. Dato curioso. Tal vez porque el padre de Aristóteles había sido médico, los intereses científicos de Aristóteles se centraron en lo que hoy llamamos ciencias biológicas. Tanto es así que la clasificación de los seres vivos de Aristóteles es el primer examen detallado del mundo natural. A partir de observaciones generales sobre las características comunes a todos los animales, se subdivide en categorías cada vez más precisas. El pensamiento de Aristóteles, que se ubica en la epistemología desde el enfoque conocido como empirismo, puede resumirse como la verdad reside en el mundo que nos rodea. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Por qué confiarías en los sentidos más que en la razón para la obtención de conocimiento? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.